Entonces, hasta ahora hemos hablado del trabajo realizado por una fuerza en una dirección específica, ¿no es cierto? Y en la cual se genera un desplazamiento de una partícula cualquiera. Pero noten que si es que yo, por ejemplo, voy a desarrollar un trabajo de 10 joules, imaginémonos un trabajo de 10 joules, empujando una caja, ¿no es cierto?, por una distancia. A ver, mejor planteémoslo de esta forma. Yo voy a ejecutar una fuerza en una partícula de 10 newtons en una distancia de 10 metros, ¿no es cierto? La fuerza de 10 newtons y la distancia, el desplazamiento de 10 metros tienen la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo realizado será ¿de cuánto? 100 joules. 100 joules. Perfecto, Alex. Ahora, si se dan cuenta que si es que solamente planteamos así, ese trabajo puede ser realizado en 5 segundos, en 5 minutos, en 5 horas, en 5 días, sigue siendo 100 joules. Yo aplico 10 newtons y recorro 10 metros. Lo desplazo a esta partícula 10 metros, a esta caja, siendo enfáticos con el ejemplo planteado. Entonces, aquí es donde entra y se considera el tema de la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia nos permite justamente establecer la cantidad de trabajo realizado en una unidad de tiempo. Y de esa manera podemos generar ciertas relaciones más exactas de cómo se desarrolla un trabajo y en cuánto tiempo, ¿correcto? ¿Queda claro ese concepto, muchachos? Ese es un concepto físico muy elemental de lo que es la potencia. Es la cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, en un intervalo de tiempo. Entonces, en este momento les estoy compartiendo la pizarra para establecer este concepto, ¿no es cierto? Normalmente nosotros decimos que cuando vamos a trabajar ya con valores específicos, la potencia que se expresa con la letra P, la potencia media, va a ser igual al cambio de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, aquí no puedo dibujar el triangulito para cambio, pero escribamos cambio de trabajo, y aquí pongamos entre paréntesis W, dividido para el cambio en el tiempo. ¿Correcto? Potencia media es igual al cambio del trabajo en el cambio del tiempo. Y si nosotros quisiéramos saber la potencia instantánea, prácticamente tenemos que derivar el trabajo para la unidad de tiempo. ¿Correcto? Entonces, la potencia instantánea, que normalmente se la coloca como P, ya no P med, de potencia media, sino solamente P, no es otra cosa que la derivada del trabajo para la derivada del tiempo. Muy bien, ahora esto conceptualmente, ¿no es cierto? Ya en la práctica, ¿no es cierto? Vamos a ver que esta derivación del trabajo para el tiempo nos permite establecer una relación mucho más directa. Y es esta relación la que normalmente vamos a estar utilizando. Estos términos, recuerden que el trabajo total tenía relevancia con respecto al cambio de velocidad, ¿no es cierto? Tenía una relación directa con el cambio de velocidad que sufría la partícula. Entonces, en una demostración que está en el libro y que les invito a que lean, es muy sencillísimo de entender, en la página 199, vamos a ver que esta potencia instantánea, derivándola, prácticamente nos termina, se la puede desglosar de manera que nos quede que el cambio de la posición con respecto al tiempo es lo que verdaderamente estamos evaluando. ¿Y qué era el cambio de la posición con respecto al tiempo? ¿Se acuerdan ustedes de esta expresión derivada de, a ver, pongamos la posición en términos de X.
dx dividido para dt, derivada de la posición con respecto a tiempo. ¿Qué era eso? Velocidad. Velocidad. Perfecto, Giovanni. Entonces, esta potencia, en donde aquí estamos planteando la derivada del trabajo con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Se la puede volver a escribir de la siguiente manera. Potencia es igual a la fuerza, ¿no es cierto? Porque para que exista trabajo tiene que existir una fuerza por, fuerza por la velocidad instantánea en el punto donde queremos hallar esa potencia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, noten, fuerza va a estar en newtons y velocidad en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Y a su vez los newtons, kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado por metros sobre segundos a la larga, ¿no es cierto? Entonces, a la larga estamos haciendo newtons, o más bien dicho, estamos generando joules dividido para tiempo, ¿correcto? Y esa es la unidad de la potencia. Esto posee como unidad joules, joules dividido para la unidad de tiempo, que en el sistema internacional son joules y segundos, ¿no es cierto? Pero estos joules sobre segundos se los conoce con el término de watts, ¿correcto? Entonces, un watt es un joule sobre segundo, ¿correcto? Normalmente, tanto en física como en el área de la electricidad y de la electrónica, ¿no es cierto? No manejamos mucho los watts, que se representan solo con la letra W, ¿correcto? Sino utilizamos más los megawatts, ¿no es cierto? Y los kilowatts. O al revés, los kilowatts y los megawatts. ¿Está bien? Ahora, esto no es complejo, muchachos. Simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Puede pasar dos cosas. Que en un problema donde yo estoy evaluando el trabajo que realiza una fuerza y que me digan que la partícula tiene una velocidad específica, yo digo, perfecto, entonces la potencia es, multiplico la fuerza aplicada por la velocidad en un punto específico. Normalmente hablábamos de la velocidad en el punto 1, la velocidad en el punto 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente podemos establecer la potencia en ese punto específico y esa será la potencia instantánea. Ahora, si quiero conocer la potencia media, utilizo el trabajo total y la divido para la unidad de tiempo, ¿no es cierto? Puede que me digan, ese desplazamiento de la partícula se lo hizo en 3 minutos, ¿no es cierto? Perfecto. El trabajo es el mismo, ¿no es cierto? De realizar un desplazamiento de un punto A a un punto B. Pero es distinto hacerlo en 3 minutos que en 5 horas. Por eso es importante la potencia. Ahí encontraríamos entonces la potencia media. Y de las dos formas obtendremos los resultados en watts. Esto, la verdad que creo no hace falta profundizar más, simplemente es una fórmula adicional. Lo único que yo tengo que reconocer es si es que me están pidiendo potencia media o potencia específica, o perdón, instantánea. ¿Correcto? Las unidades, a ver, entonces habíamos dicho, un watt es un joule sobre segundo. Pero el sistema inglés no utiliza mucho los watts, ahí utilizan los HPs, que es el inglés para horsepower, ¿no es cierto? Caballos de fuerza. Y estos horsepower tienen una relación con los watts. Básicamente, un HP, un caballo de fuerza, no irán a pensar que es Hewlett Packard o peor, alguna otra cosa. ¿Correcto? HP, caballo de fuerza. Un HP es igual a 746 watts. ¿Correcto? Ahora, como habíamos dicho, que como watts no se trabaja en realidad, el término más utilizado, de hecho, o la unidad más utilizada
es la del múltiplo kilo. Entonces, más bien conviene ponerle así, que un HP es igual a 0,746 kilowatts. ¿Correcto? Esta relación de aquí es muy importante para algunos ejercicios en donde les pueden llegar a pedir conversión de unidades, ¿correcto? ¿De dónde sale este HP? Es de la utilización, en vez de utilizar los joules de energía, utilizan la libra pie, me parece que es. Sí, la libra pie que se obtiene de multiplicar fuerzas en libras por la distancia en pies para obtener los valores de trabajo. No sé si esto les queda claro o hay alguna duda. Aquí simplemente tenemos que entender lo esencial, que la potencia es la variación del trabajo o el cambio del trabajo en unidad de tiempo, que cuando hacemos el trabajo total para el tiempo en el que se ha realizado ese trabajo, vamos a obtener una potencia media, y que si yo quiero la potencia instantánea, simplemente puedo más bien ubicar la velocidad instantánea en ese punto y multiplicar por la fuerza que está generando ese trabajo, ¿no es cierto? Que es la expresión que tenemos aquí, y vamos a obtener igual la potencia instantánea. ¿Dudas, muchachos? ¿Está claro esto de aquí? Sí, profe. Sí, Sí, claro. Chévere, listo. Pensé que ya les dormí. Bueno, entonces, vamos a continuación ahora sí a retomar lo que sí es un poquito más importante, que es la utilización del teorema trabajo-energía con fuerzas no constantes. Entonces, vamos a hacer aquí unas pequeñas adaptaciones en mi sistema de transmisión. A ver, voy a silenciarme un ratito por aquí. A ver, denme 2 segunditos. Entonces, bueno, vamos recapitulando, ¿no es cierto? El ejercicio nos hablaba de una persona que hace un press de piernas, ¿no es cierto? Hace un trabajo de 800 joules y por ese trabajo de 800 joules logra comprimir la placa 0.2 metros, ¿no es cierto? Una vez que comprime la placa 0.2 metros, mantiene la placa ahí, es decir, el sistema como que se lleva al reposo. Nos pregunta, ¿qué fuerza tengo que estar haciendo yo para que se mantenga esos 0.2 metros deformados? Planteo el teorema trabajo-energía en función de las constantes del resorte y establezco la posición original del resorte como X1, es decir, cuando no tiene ni estiramientos ni compresiones, y por lo tanto ese valor de X1, ¿no es cierto?, es igual a 0. Eso, lógicamente, hace que toda esta expresión se haga 0. Reemplazo los valores en la posición 2, que lógicamente son los 0.2 metros, elevo al cuadrado, reemplazo K, que yo desconozco, yo no conozco la constante del resorte, no me dan como dato el problema, y reemplazando obtengo que la constante del resorte es 4000 newtons sobre metro, ¿no es cierto? Entonces, cada metro que este resorte se comprima, yo necesito aplicar 4000 newtons. Muy bien. Como ya tengo la constante del resorte, ahora digo, perfecto, si yo solamente tengo comprimidos menos 0.2 metros y multiplico por la constante, hallo la fuerza que me da menos 800 newtons. Me sale menos porque esa es la fuerza reactiva a esa presión que yo aplico con mis pies. Por lo tanto, yo solamente tengo que reescribir mi respuesta diciendo que yo, como mi rutina de ejercicios, tengo que aplicar 800 metros para haber deformado esos 0.2 metros del resorte, y lógicamente o implícitamente eso estipularía que cada pierna más o menos ejecuta unos 400 newtons de fuerza. Hasta ahí está el literal A del ejercicio 634 del libro. El literal B, muchachos, plantea lo siguiente. Dice, ¿cuánto trabajo adicional debo realizar para mover la plataforma otros 0.2 metros?
¿Y qué fuerza máxima debo aplicar para lograr esto? Entonces, ahora quiero saber el trabajo para comprimir otros 0.2 metros y adicional a esto también enterarme qué fuerza necesito utilizar. Entonces, yo pudiera nuevamente hacer uso de mi teorema trabajo-energía, ¿no es cierto? Pero noten aquí otra vez cómo vamos a hacer uso de nuestras herramientas de planteo para que el problema se me haga mucho más fácil. Si yo ahora voy a, en total, ¿no es cierto?, a deformar 0.4 metros, yo puedo volver a decir que mi posición X1 es 0. Es 0 metros. Voy a plantearme todo el escenario como si yo voy recién a comprimir ese press de piernas. Entonces, planteando, yo digo que el trabajo total es igual a 1/2 de K por la posición X2 al cuadrado menos 1/2 de K por la posición X1 al cuadrado. Este se hace 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué yo de una planteo esto? Porque ya en el inciso A me enteré cuánto es este valor K. Este valor K era 4000 newton sobre metro. ¿Correcto? Entonces, ahora directamente obtengo el valor. Trabajo total es igual a 1/2 de 4000 newton sobre metro que van a multiplicar a 0.4 metros al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Brian, Edison, Henry. Sí, profe. Sí, profe, está todo claro. Muy bien, chévere. Entonces, haciendo esa expresión, ¿cuánto me queda? 320. 320 joules. Muy bien. Ojo, antes de... A ver, anotemos la respuesta que nos dio. ¿Qué compañero nos dio la respuesta? Hidrobo. A ver, muy bien, Andrés. Esto es 320 joules, ¿no es cierto? 320 joules es el trabajo que yo tengo que realizar para comprimir mi resorte 0.4 metros. Pero el libro me dice, a ver, antes de eso, una cuestión. Noten que este 0.4, si yo quiero ser muy legible en lo que estoy haciendo y muy atento a las condiciones, yo tuviera que ponerle con signo menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo esa distancia, no le estoy estirando al resorte. Pero bueno, igual, así lo ponga con signo menos, al estar al cuadrado, se hace positivo. ¿Correcto? Bueno, entonces, tengo 320 joules aquí, 320 joules de trabajo. Pero el libro no me dice cuánto trabajo se realiza para comprimir 0.4, sino cuánto trabajo adicional tengo yo que emplear para comprimir otros 0.2 metros. ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hace el libro. Entonces, si yo sabía que en un inicio, pongámosle así, trabajo adicional, si yo sabía que para comprimir 0.2 metros necesito hacer 80 joules de trabajo y para comprimir los 0.4 metros necesito hacer 320 joules de trabajos, el trabajo adicional va a ser básicamente restar los 320 joules menos los 80 joules. ¿Están o no están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Por favor. Claro que sí, David. En el inciso A determinamos, o más bien nos dieron ya como dato que yo necesito ejecutar 80 joules de trabajo para poder comprimir la placa 0.2 metros. La pregunta que me hacen ahora no es cuánto trabajo necesito para hacer que se comprima 0.4 metros, sino cuánto trabajo adicional tengo que emplear para recorrer otros 0.2 metros, que en total hacen los 0.4. Entonces, yo obtengo que el trabajo total para comprimir los 0.4 es 320 joules, pero yo solo quiero saber el adicional que tenía que hacer, no el total. Si para comprimir 0.2 tuve que emplear 80 joules
y para comprimir 0.4 tengo que emplear 320 joules, el trabajo adicional entre recorrer 0.2 y recorrer hasta 0.4, el adicional sería restar 320 menos los 80, lo cual me da ¿cuánto? 240 joules. Este es el trabajo adicional que yo tuviera que hacer si es que ya tengo comprimido 0.2 metros y quiero comprimir otro 0.2, yo ahora tengo que agregar o generar o fomentar 240 joules de energía adicional, de trabajo adicional, ¿no es cierto? Muy bien. Y una segunda parte del literal B me dice que aparte indique qué fuerza máxima debo aplicar. Entonces, perdón. Entonces, si el trabajo adicional es de 240 joules para 0.4 metros, yo ahora puedo hallar el valor de la fuerza necesaria, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularía ese valor de la fuerza máxima que debo emplear? ¿Qué tengo que plantear ahora, muchachos? ¿Qué opinan? A ver, yo sé ya antes averiguamos o nos dimos cuenta o detectamos que si es que yo digo que Fx es igual a la constante del resorte por X. Pero ¿qué valores voy a emplear aquí para encontrar la fuerza? Sería 0.4 y 0.4 por los 4000. sí, ¿Por qué razón, Claudia? porque está comprimiendo ya todo y esa sería la fuerza máxima, ¿no? Porque Muy ya, bien. Muy bien, Claudia. Aquí no nos dice cuánta fuerza adicional ni nada, solo dice cuál es la fuerza máxima que a la larga usted emplea. ¿Por qué nos dice fuerza máxima? Pregunta medio para hacerles confundir, pero en el buen sentido. ¿Por qué no les dice, hay la fuerza para lograr eso? Sino les dice, quiero la fuerza máxima. Fuerza máxima va a ser cuando estemos en la mayor distancia que estiremos el muelle, ¿no? Correcto, Gilberto, muy bien. Nosotros estamos claros que aquí no estamos trabajando con una sola fuercita, ¿no es cierto? Conforme yo voy comprimiendo el resorte, tengo que hacer más y más y más y más fuerza, porque a su vez el resorte y su constante tratan de evitar que esto suceda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero que nada, habíamos dicho que la constante era 4000 newton sobre metro y ahora se va a comprimir 0.4 metros, ¿no es cierto? Si hacemos el cálculo, me termina saliendo que la fuerza en X ahora va a ser 1600 newtons. Y esta es la fuerza máxima. Ojo, cuando yo empiezo a hacer el ejercicio, no estoy aplicando 1600 newtons. Es decir, cuando recién el resorte recorre 0.002 metros, yo, pero ni de casualidad estoy empleando 1600 newtons. De hecho, no estoy empleando ni los 800 newtons que encontré en el literal A. Si se dan cuenta cómo la fuerza no es constante, sino depende del grado de compresión del muelle. Y si se dan cuenta cómo no es lo mismo, cualquiera pudiera animarse a decir, bueno, pues, si yo tuve que emplear 80 joules para comprimir 0.2 y ahora tengo que comprimir el doble, bueno, pues hago el doble, 160 joules. Nada que ver. Tengo que hacer 240 joules extra para lograr comprimir el resorte otro 0.2 metros. ¿Por qué? Porque mientras más se va comprimiendo o más se va estirando un resorte, mayor fuerza y mayor trabajo va a requerir hacerlo. ¿Queda claro eso, muchachos? La idea es que con este ejercicio nos
quede muy, muy claro este asunto de cómo la fuerza no es constante y cómo el trabajo para seguir comprimiendo o para seguir estirando un resorte aumenta conforme se aumenta la deformación. Es directamente proporcional. ¿Sí quedó eso claro? Sí, ingeniero. Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. muchachos. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. Ahorita tenemos ya las 6:55. Para no hacerle muy pesado a esto, solamente les ruego que vengan verificando, vengan leyendo del libro, la página que les indique donde está la potencia. Vale la pena que leamos eso un poquito más y cómo se emplea en la física y a veces en el campo de la electricidad. Y también qué tiene que ver eso de la potencia con lo que nosotros escuchamos a veces de que una máquina genera tantos kilowatts hora o algo por el estilo. Es una lectura muy sencillita, es una plana de leer, nada más. Y quisiera también que vengan revisando nuevamente este ejercicio ya ustedes por cuenta propia para el día viernes ver si hacemos otro ejercicio más y dejamos ya planteando lo que es la energía potencial. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, muy bien. Un detalle más. Esto nos han pedido, bueno, en este momento voy a parar ya de generar el video por acá. Y vuelvo a hablar por acá. Entonces, nos han pedido, muchachos, bueno, ustedes ya son estudiantes de tercer ciclo, entonces a lo mejor muchos de ustedes ya están cumpliendo con lo que tiene que ver el asunto del inglés, pero desde el subdecanato de la universidad nos han pedido que quienes no están todavía realizando sus cursos de inglés aprovechen estas épocas, hagan sus exámenes de validación y pues se ubiquen en el nivel de inglés necesario porque la universidad está planteándose empezar a generar materias cuyo contenido sea en inglés. No que van a ser 100% en inglés, pero van a manejar contenido en inglés. Para aquellos estudiantes que ya están en tercer ciclo, esto recién se empezaría a realizar desde el quinto ciclo. Entonces, por eso es importante que ustedes ya hagan uso de los cursos de inglés. Y si es que quisiesen aplicar a estos cursos intensivos que suele haber entre ciclos, tienen que enviar una solicitud a la unidad de idiomas del por qué necesitan hacerlo intensivo, ¿no es cierto? Especificando el detalle del por qué tendrían que hacerlo intensivo. Yo qué sé, porque estoy con muchas materias, porque no dispongo de conexión a internet todo el día, etcétera, etcétera. Pero traten de ponerse al corriente con esa situación. ¿Correcto? Y por hoy, eso sería todo, muchachos. Si es que hay alguna duda, recuerden que tenemos el chat de física en WhatsApp, donde encantado de la vida les doy mi explicación adicional sobre algún tema puntual y donde también ustedes pueden interactuar haciéndose consultas para que se entienda cualquier detalle.